la iglesia. Y bueno, quiero enseñar acerca de la doctrina de Cristo como sustituto. Y quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 21. Vamos a ponernos de pie para leer este pasaje de la palabra de Dios. 2 Corintios 5, 21, dice así, leamos. Al que no, ¿sí estamos ahí? Sí. Ok, vamos a leer. 1, 2, 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre, le pido que me ayude a explicar de manera clara, de manera precisa, esto de que tú eres nuestro sustituto, Señor. Se escucha hasta un poquito raro, pero así es. Tú eres quien tomó nuestro lugar, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice ahí, al que no conoció pecado. Está registrado en los evangelios, está registrado por los apóstoles que Cristo nunca pecó. Esto no se puede decir de nadie más, solamente de Jesús. Si Jesús hubiera pecado, Pablo o Juan o Marcos o Lucas o Mateo no hubieran dicho que era sin pecado. Pero desde Isaías se profetizaba que el Mesías era sin pecado, que nunca cometió error, nunca falló. Cristo dice, al que no conoció pecado, pero dice, por nosotros Dios lo hizo pecado. Entonces, ahí la clave es por nosotros, ¿sí? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces hubo un cambio de lugares. Nosotros éramos pecado y él nos quitó del castigo y se puso él y él tomó el pecado del mundo y él lo pagó en la cruz. Él recibió el castigo. Y nosotros que éramos pecadores fuimos quitados del juicio y nos puso como si nosotros fuéramos los justos. Hubo un intercambio para que nosotros podamos ser salvos. Él es nuestro sustituto, recibiendo el castigo de Dios, para que nosotros estemos delante de Dios sin mancha. La muerte de Cristo no fue simbólica ni general, sino vicaria. Él tomó mi lugar, recibió mi culpa y me dio su justicia. Él tomó mi lugar, recibió mi culpa y tomó mi justicia. Debemos vivir confiados porque Cristo tomó nuestro pecado, agradecidos con Dios y también comprometidos, sabiendo que todo lo que tenemos, hermano, es por el sacrificio sustituto de Cristo. Número 1, el significado de sustituto, de esa palabra. La palabra sustituto viene del latín, y ya vio la palabra substituere, que significa ponerse en lugar de otro. Entonces, Cristo tomó mi lugar. Cristo tomó mi lugar. ¿Quién debería estar pagando el pecado? Yo. Él lo pagó por mí, ¿sí? Y se refiere al acto mediante el cual Cristo tomó el lugar del pecador, cargando sobre sí la culpa, el castigo y la pena que nosotros merecíamos. Cristo tomó nuestro lugar. Hay una ilustración real. Dice ahí, durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados de Estados Unidos se encontraban bajo fuego enemigo en Europa. Uno de ellos, llamado Tommy, se ofreció
voluntariamente para arrastrar a un compañero herido fuera de la línea de combate. O sea que estaban en combate, un compañero cayó herido y Tommy dijo, yo lo voy a rescatar. Mientras lo hacía, una granada cayó cerca de ellos. Sin pensarlo, Tommy se lanzó sobre la granada y murió al instante. Su compañero sobrevivió. ¿Ven cómo es una ilustración de cómo Cristo tomó el castigo para que nosotros viviéramos? Años después, aquel soldado sobreviviente visitó a la madre de Tommy. Llorando le dijo, señora, su hijo me salvó la vida, no hay día que no piense en él. La madre, con lágrimas en los ojos, respondió suavemente, entonces, hijo, vive una vida que valga la pena por aquel que murió por ti. Amén. Cristo no murió solo por nosotros, sino murió en lugar de nosotros. ¿Ve? No solamente por nosotros, sino en lugar de nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante. Romanos capítulo 3. Versículo 23 en adelante dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es aquel que aplaca la ira de Dios, tomando el lugar de nosotros. Dice, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Él tomó nuestro lugar, Él es la propiciación. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 13, vamos a leer. Dice, Cristo nos redimió de la maldición, nos compró, nos rescató de la maldición de la ley, porque la ley marca que no podemos cumplirla. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición, haciéndose Él maldición por nosotros. Otra vez voy a leer, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que dice, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Él se hizo maldición a sí mismo, tomando los pecados, colgado de un madero, de una cruz. Dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, no solamente es que murió por nosotros, pero se hizo pecado en lugar de nosotros para recibir el castigo que deberíamos haber recibido nosotros. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 18. Dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿qué dice? El justo por los. Entonces, Él tomó el lugar del injusto. El justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió nuestro castigo. Y Él nos dio su justicia, nos dio su lugar. Dios no solamente nos dio a Cristo, pero nos dio también la posición de Cristo cuando Él resucitó de los muertos, Él habiendo muerto por nosotros, haciendo un cambio, tomando mi lugar y
ahora yo no pagué por mi pecado, pero ahora yo tengo el lugar de Cristo también, soy coheredero con Cristo, porque Él fue mi sustituto. Vamos a ver, número 2, el propósito de la sustitución. ¿Por qué pasó esto? Mire ahí Romanos 3:25. Romanos 3:25. Ya lo leímos, pero otra vez dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no podía pasar por alto el pecado. La santidad de Dios existía un pago, o sea, hemos ofendido a Dios. Y la ley universal, la ley de Dios, la santidad de Dios demanda un juicio y un castigo. Porque Dios no puede nada más ser burlado. Entonces Cristo legalmente tomó el papel de pecador para que habiendo él pagado y satisfecho la ira de Dios, entonces ya no haya delito que perseguir y nosotros podamos ser justificados. Por eso tuvo que sustituirnos, tenía que satisfacer la justicia divina. La cruz no fue un accidente, sino un acto legal del cielo. También fue para aplacar la ira de Dios y para cumplir la justicia de Dios. Pero también, número 2, para demostrar el amor de Dios. Juan 3:16 revela el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea o cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, Moisésito, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la clave. No se puede medir el amor de Dios. No se puede medir. De tal manera amó, una manera indescriptible, Dios al mundo. ¿Y cómo lo amó? Dio a Jesús, a su único Hijo, al único en naturaleza divina, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al ser Cristo nuestro sustituto, está demostrando el amor de Dios por nosotros, tomando nuestro lugar. Por eso dice en Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir? Que no retuvo lo más preciado del cielo, que es Cristo. O sea, realmente, hermanos, el amor de Dios es tan grande que no retuvo lo más sagrado, lo más precioso, lo más maravilloso. No lo retuvo. Lo entregó por nosotros. Y esto muestra el gran amor de Dios por nosotros. Me preguntaba el hermano, porque lo llevé a visitar al hospital, y me preguntaba, pastor, ¿y esta persona que va usted a ver, usted lo conoce? Le digo, la verdad, no. Pero le decía, es conocido de una hermana, y la hermana me pidió que si podía visitarlo. Y al recibir una visita, porque nadie visita hospitales, y menos donde dice peligro, no pases. Pero al recibir una visita de alguien que dice que sirve a Dios como yo, que sí lo sirvo, pero que ellos piensan que nomás decimos, y al entrar ahí y orar por él y hablarle de Cristo, y me pidió un jugo, le conseguí un jugo, y oré por él y regresé.
la gente puede conocer un poquito del amor de Cristo. Un poquito. Porque en realidad el amor de Cristo no tiene comparación. A veces nosotros no queremos ayudar a gente malagradecida o gente malvada que por alguna razón tiene problemas, está batallando y dice, pero son bien malvados, bien malagradecidos, son bien idólatras, son bien mentirosos, bien blasfemos. Pero Dios sí vino por mí cuando yo era un blasfemo, cuando yo era un mentiroso, un idólatra. Y me amó y me tuvo paciencia y no me desechó. Entonces, Cristo muestra su amor tan grande al morir por nosotros los injustos, los miserables, malvados, pecadores, perversos, que éramos en un tiempo. Y aún así nos amó y tomó nuestro lugar para tomar nuestro castigo. Entonces, la sustitución demuestra, primero, que Dios tiene que juzgar y castigar, pero en segundo lugar, el gran amor de Dios. Número 3, 2 Corintios 5, 19. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios, capítulo 5, y el versículo 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, hermanos, Cristo se interpuso entre Dios y el hombre para que ambos pudiéramos encontrarnos en gracia. Cristo fue el intermediario y Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y Él se puso ahí para reconciliarnos con Dios. Tomó nuestro lugar para que Dios nos pudiera amar, para que Dios nos pudiera aceptar, tener como aceptos en el amado. Cristo tomó nuestro lugar. Número 3. Las implicaciones personales. Número 1. Acerca de la sustitución, la deuda ha sido pagada. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ponme en la pantalla Romanos 8.1, Moisésito, por favor. Romanos 8.1. La deuda ha sido pagada. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque somos guiados por el Espíritu. Y ya no hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque la deuda ha sido cancelada, ha sido pagada. Cristo tomó nuestro lugar y ya no hay ninguna condenación. Romanos 5.1 en la pantalla, por favor. Romanos 5.1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Tenemos paz porque somos justificados por la fe en quien tomó nuestro lugar. Y también dice la palabra de Dios que no tenemos condenación, no hay condenación porque Cristo ya tomó nuestro lugar. Entonces, si Cristo me sustituyó en la cruz, tomando mi pecado, sufriendo mi condena, por eso nada más yo debería vivir para Él. Mire Efesios capítulo 5, adelantito. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice, y andad en qué, hermanos? En amor. Como también Cristo, ¿qué? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nada más por eso deberíamos vivir para Cristo, porque tenemos la vida eterna a través de Él, tenemos la paz, estamos justificados
y somos de Él, hermanos, ¿sí? También por eso, como dijimos, por eso mismo nosotros ahora recibimos una nueva identidad. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 19. Dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tenemos la identidad ahora de ser justos delante de Dios. Por eso vamos a ir al cielo, hermano. Porque cuando muramos, Dios no va a mirar nuestros pecados. Dios va a mirar que nuestra deuda ya fue pagada por Cristo y que su justicia, que Él hizo todo correcto, que Él cumplió los 10 mandamientos, cumplió los 613 mandamientos de la ley civil, moral y todas las leyes judías y de Moisés, y cumplió todo de manera perfecta, no falló en nada. No solamente cumplió, Él hizo mucho más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Él fue lleno de gracia y Dios no solamente vio que se cumplió su palabra, pero también se llenó de gracia este mundo a través de la vida de Cristo. Entonces Dios mira la vida de Cristo en nosotros, porque recuerden que Cristo nos dio su lugar y de esa manera ahora podemos tener la vida eterna porque hemos sido constituidos justos. Tenemos una nueva identidad. Jesús, ¿puedes pasar? Jesús Mejía, por favor, pásale. ¿No trae la camisa rota? No. Entonces aquí quédate, Jesús. Jesús está lleno de pecado como todos nosotros, ¿sí? Todos somos pecadores. Pero Cristo tomó el castigo que Jesús y que todos nosotros merecíamos. Ahora ven, hijo. Y Dios ya no mira a Jesús. Dios ahora mira a Cristo. Y como Dios mira a Cristo, ahora Jesús va a ir al cielo. Porque Cristo le dio su lugar a Jesús y Él tomó su lugar. ¿Dónde está la cruz? Él tomó su lugar en la cruz. ¿Me entendieron, hermano? ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, aquí hay una arriba. Él tomó la cruz. Cuentan la historia y es real que un corderito que queda huérfano muere porque ninguna ovejita le va a dar la leche. Al contrario, lo van a matar. Pero sucede que si un corderito que es hijo de la corderita que está alimentando muere, entonces le quitan la piel completa, se la ponen al corderito que no es su hijo y la corderita lo huele y lo acepta como hijo y lo alimenta y le da de comer y crece. Exactamente esto fue lo que hizo Cristo. Él es el cordero que murió para vestirnos a nosotros de justicia. Los muchos, dice, serán constituidos justos. Un soldado, ya vimos esta ilustración. Número 4, vivir a la luz del sustituto. Entonces, ya no confíes en tus obras. Cristo ya hizo lo suficiente. Vamos a Efesios capítulo 2. Ayer estaba hablando con un hombre que me decía que no, que es lo que cree él y que cómo vamos a ser salvos, que eso es imposible, que él tiene que portarse bien. Le dije, ¿cuándo usted se ha portado bien? ¿Cuándo conoce usted a alguien que haga todo correcto?
No existe ninguno. Dice versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es que tú hiciste todo correcto, es que Él hizo todo correcto. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Versículo 9, no por obras. Porque si fuera por obras, entonces, ¿por qué Cristo es el Cordero de Dios? Entonces, ¿para qué murió? Si yo me iba a salvar por mis obras. Como yo no podía salvarme por mis obras, entonces Cristo es nuestro sustituto, el que sí cumplió las obras y el que pagó nuestra deuda en la cruz y el que resucitó. No confíes en tus obras, lo que hagamos va a ser por gracia. Y le decía a la persona ayer, el árbol no da fruto para ser un árbol, lo da porque es fruto. Yo no estoy ganando almas y predicando y visitando enfermos y haciendo la obra de Dios para ver si llego a ser un fruto. No, porque ya soy salvo, porque ya Cristo vive en mí, porque ya me justificó, es que doy fruto. ¿Me entiende, hermano? No para hacer fruto, porque ya somos árboles de justicia con Cristo. Entonces tampoco vivas con culpa, hermano. El sustituto ya fue castigado en tu lugar. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice la palabra de Dios también que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ya no te atormentes con el pasado. Sí, puede haber consecuencias, pero tú ya no te atormentes. Mejor dile a Dios, Señor, arregla mi pasado y mi presente. Pero ya no puedo hacer nada, pero ahora estoy limpio delante de ti. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él ya pagó nuestra deuda, Él ya fue sacrificado por nuestros pecados. Ya no tenemos que ver con ese pecado, Él ya nos perdonó para siempre. También no vivas para ti. Mire Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2. Lo que dijo el apóstol Pablo al comprender esto. Dice así, Gálatas 2, 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y ¿qué dice? Se entregó a sí mismo por mí. Dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya estoy con Cristo juntamente crucificado. Ya no quiero vivir para mí. Porque si Él murió por mí, dice al final, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La motivación más bonita para seguir en las cosas de Dios, hermano, para venir a la iglesia, para ganar almas, para dar ofrendas, para hacer crecer la obra de Dios, dar clases, cualquier cosa. La motivación más bonita no es el temor, no es que el pastor te va a regañar, no es que te cayó la predicación. La motivación más bonita es el amor a Cristo. Tú lo haces para Cristo. Tú vives para Cristo. Tú amas por Cristo. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como este joven que decía, su hijo murió y lo recuerdo siempre. Le dijo la mamá, pues sí, entonces ahora vive una vida digna, porque mi hijo dio la vida por ti. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El evangelio no solamente perdona, también me transforma. Dice, porque alguien, Cristo, tomó mi lugar. Cristo, nuestro sustituto, cambió para siempre la relación entre Dios y el hombre. El pecado exigía muerte, pero la gracia proveyó una cruz. El justo murió por los injustos y el culpable fue declarado libre. Él tomó mi lugar para que yo ocupe el suyo ante el Padre. Romanos 5:8. Él tomó mi lugar
para que yo ocupe su lugar ante el Padre. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios, mas Dios lo tenemos, mas Dios, bueno, desde el 7, hermano, porque en el 7 está también una palabra clave. Dice, desde el 6, perdón, hermanos. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Murió por los impíos. Nosotros, cuando éramos débiles. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros y murió en lugar de nosotros. Pues mucho más, dice el versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué dice? Por él. No es porque vengo a la iglesia, leo la Biblia, doy ofrendas, por él. No es porque soy católico, voy a misa, como hostia, creo en el rosario, no, por él. No es porque guardo el sábado, no es porque ando vendiendo atalayas, por él. Por él. No es porque hablo lenguas, por él. Por él seremos salvos de la ira. Por él. Porque murió por mí y murió en lugar de mí. Según de Corintios 5:14 dice la palabra de Dios. Según de Corintios capítulo 5, versículo 14. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Tiene o no tiene? Segunda, sí. Perdón, es que está en primera. Dice así, hermanos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir nos está motivando, nos está empujando, nos está obligando. El amor de Cristo me obliga. Me obliga. No porque me obliga, sino por es tanto amor que ¿cómo no voy a corresponder? Es tanto lo que hace por mí, ¿cómo no voy a corresponder? Yo lo puedo ver en la vida de mi esposa. Hace tanto por mí en la casa, como hombre, tanto me ayuda, que aun por más que fuera la persona más malvada del mundo, si nada más pienso poquito, digo, oye, ¿cómo no puedo agradecer lo que ha hecho mi esposa por mí? Lo que ha hecho alguien por mí, ¿cómo no voy a agradecer? Me obliga, el amor de Cristo me obliga. Hay gente que me ha ayudado y cuando ocupa algo, digo, ¿cómo no lo voy a ayudar si Él me ayudó tanto? Estoy obligado porque me amó tanto y yo también debería amarlo. A ver, no quiero amar, pero debería. No me nace amar, pero debería. Porque mira qué tan grande amor. Tomó mi lugar, murió por mí y me dio su lugar. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, pensando, amén, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nuestro sustituto. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra, por haber hecho tanto por nosotros. Deberíamos, Señor, aunque a veces nuestra carne no quiere, por amor, hacer lo que tú nos pides. ¿Con qué podremos pagarte, Señor? ¿Con qué podré pagarte? Tanto que has hecho por mí. Tanto que me has ayudado a mí, a mi familia, a mis hijos, a la iglesia. Tantas cosas que nos has salvado.
y tantas cosas que hemos visto por tu gracia. Los hijos, los nietos, la salud, el amor de los hermanos, tu palabra, tu Espíritu Santo y más que nada tu salvación, Señor. Gracias por tomar mi lugar y morir en mi lugar. Gracias por morir por mí y en mi lugar. Y gracias por darme también el lugar que era tuyo, Señor. Darme tu santidad, tu justicia. Darme el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Adoptado, Señor, por tu sangre preciosa. Bendice a tu iglesia, Señor. Te pido que nos ayudes a vivir agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano Oscar, por favor. Gracias, pastor. Muy bien, hermanos. Por ahí se le aparece un calvinista. Dígale que él murió por poco. Amén. Gloria a Dios por eso. Bueno, póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que acaba de enseñarnos, predicarnos nuestro pastor. Es doctrina pura, Señor, es leche no adulterada. Es algo, Señor, que como iglesia necesitamos para anclarnos, Padre, más a ti, que eres la roca, firme, Señor, la piedra angular.